Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Warwick Powell, profesor adjunto en la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia y también investigador principal en el Instituto Taipei de Pekín. Usted es un experto en China, economía política y economía digital. Bienvenido al programa, es un placer tenerle con nosotros. Es un placer estar aquí contigo, Glenn. Recientemente apareció un artículo en el Financial Times, que estoy seguro de que viste, en el que se afirmaba que Estados Unidos estaba exigiendo a Japón y Australia que aclararan su compromiso de entrar en guerra contra China si la situación lo requiriera, probablemente por Taiwán, utilizando la fuerza militar para evitar que Taiwán sea reintegrado a China por la fuerza. Este es un desarrollo extraño. Viví durante 14 años en Australia y recuerdo que hablé con John Howard, el primer ministro, quien dijo, no tenemos que elegir entre China y Estados Unidos. Los siguientes, como Kevin Rudd y otros, uno tras otro, todos los políticos decían lo mismo, no tenemos que elegir entre Estados Unidos y China. Pero por supuesto, ahora vemos, en los últimos años, a medida que han aumentado las tensiones entre estadounidenses y chinos, que estos estados en primera línea, si podemos llamarlos así, se ven más o menos obligados a elegir. Bueno, nadie se va a alinear con China contra Estados Unidos, pero esencialmente la opción es entre no elegir o adoptar la posición de Estados Unidos contra China. ¿Cómo evalúas esta situación? Bueno, ciertamente fue como echar leña al fuego, si puedo usar una expresión australiana, para describir los efectos de ese artículo de prensa. Fue como si hubieran tirado una gran piedra en el estanque y todavía está provocando bastantes ondas. Como sabes, el debate sobre los compromisos de Australia o las exigencias por parte de Estados Unidos para que Australia indique su postura respecto a un posible conflicto futuro, está vinculado a una revisión en curso que está llevando a cabo Elbridge Colby en el Pentágono sobre los acuerdos de AUKUS, y en particular sobre el compromiso de Estados Unidos en el marco de ese acuerdo de suministrar submarinos nucleares a Australia. El compromiso de Australia con AUKUS cuenta con el apoyo bipartidista, pero los acontecimientos recientes en Washington, en particular la actitud caprichosa de la actual administración en cuanto a su política exterior internacional más amplia, su política de defensa y su postura en materia de comercio, han suscitado muchas dudas y preocupaciones entre personas de todo el mundo, incluida Australia, sobre si Washington es ahora un socio estratégico fiable y estable a largo plazo. Por eso creo que es importante situar esta demanda concreta en un contexto un poco más amplio. Creo que lo otro interesante de esta demanda es que surgió justo antes de la visita del primer ministro australiano, Anthony Albanese, a Pekín, Shanghái y Chengdu, donde se encuentra actualmente. En cierto modo, el momento de esta filtración concreta al Financial Times podría interpretarse como sumamente travieso, buscando crear cierta tensión y enturbiar la visita del primer ministro australiano a China. Así que el primer ministro australiano ha respondido, obviamente, a muchas preguntas de los medios sobre este asunto, y ha esquivado la mayoría de ellas con la habitual prudencia y ha respondido con, supongo, una respuesta bastante predecible, pero aún así segura y diplomática. Y eso significa que Australia no hará compromisos previos ante circunstancias hipotéticas. No apoya cambios unilaterales en el statu quo en relación con el estatus de Taiwán y la situación en el estrecho de Taiwán. Y que Australia tomará sus propias decisiones ante las circunstancias que se presenten en el futuro. Y ahí es más o menos donde se ha dejado el asunto. Pero realmente ha iniciado o intensificado el debate público en Australia sobre el posicionamiento estratégico a largo plazo en relación con Asia, la posición de Australia respecto a Estados Unidos y, en última instancia,
cómo se desarrollará la región en los próximos 20, 30 y 40 años. Así que AUKUS, la Asociación de Seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, parece estar complementada por el Quad, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral entre Estados Unidos, India, Japón y Australia. ¿Hasta qué punto considera que esto podría sentar las bases para un sistema de alianzas o una política de bloques en la región de Asia? La OTAN ha estado hablando mucho sobre globalizarse, estableciendo también una presencia en Asia. Por supuesto, ya estamos con estas instituciones. Pero sí pienso en su ex primer ministro, Paul Keating, quien escribió una carta interesante en la que decía algo así como: Asia necesita la OTAN como necesita la peste, argumentando que estos sistemas de alianzas traerán a Asia gran parte de la destructiva política de bloques de Europa. ¿Cree que AUKUS y el Quad están cambiando de naturaleza? Porque si solo se trata de una asociación de seguridad, construir armamento común, cooperar, eso es una cosa. Pero si adquiere un carácter muy marcado de política de bloques, con estos países convirtiéndose en estados de primera línea en una futura guerra contra China, eso sería muy diferente. ¿Cree que la naturaleza de estas organizaciones está cambiando o... Mira, podrían cambiar, Glenn. Estas organizaciones minilaterales han surgido a lo largo de los últimos, en realidad un poco menos de una década. En gran parte, creo, como reflejo de algunas realidades materiales cambiantes que afectan la manera en que Estados Unidos configura su propia proyección de fuerza y postura militar en esta región, al menos. La configuración histórica veía realmente a Estados Unidos como el eje central y operaba sus redes de alianzas a través de una serie de relaciones bilaterales, ya fuera con Filipinas, Japón, la República de Corea, Australia o en particular Nueva Zelanda. Y esta configuración está cambiando. Parece bastante claro que Estados Unidos está buscando establecer una red de relaciones minilaterales con la esperanza de que éstas asuman la carga financiera, material y, en última instancia, creo que también desde el punto de vista del personal en caso de conflicto. Así que eso es lo primero que creo que hay que destacar sobre la aparición de estas organizaciones minilaterales. Sin embargo, la otra cara de todo esto es que la región, como resultado, se encuentra en un estado de enorme inestabilidad. La estabilidad o previsibilidad de las configuraciones de seguridad regionales a lo largo de, los últimos 40 años realmente ha comenzado a desmoronarse, en parte debido a la continua modernización y expansión de las propias capacidades defensivas de China en la región, pero también, creo, porque la propia capacidad material de Estados Unidos para proyectar fuerza también ha cambiado. Y ya no se encuentra en una posición en la que ejerza una primacía incuestionable y unilateral. Estamos viendo esto en otras partes del mundo. Como has comentado en muchas ocasiones, Estados Unidos realmente está buscando trasladar mucha más responsabilidad a sus aliados europeos, en personal, material y finanzas, para que asuman los conflictos en Europa. Y creo que una mentalidad y un marco político similares se están aplicando también en Asia. Sin embargo, desde una perspectiva es tal como fordasten de taring trifanam en Yukil en Berknes. Así que una de esas posibilidades, por supuesto, es que estas organizaciones maduren, por así decirlo, hasta convertirse en los bloques de los que hablas, o que se transformen en las células cancerosas a las que alude Keating. Alternativamente, es una señal para los países de la región de que en realidad Estados Unidos busca hacer varias cosas. Una es reducir su propia exposición y compromisos directos en la región. En segundo lugar, empujar a otros a la primera línea para que asuman la carga y los riesgos. Pero al hacerlo, se abre una ventana para que los países se abran paso y consigan un poco más de autonomía e independencia. Y creo que todo eso está en juego en este momento.
No hay nada escrito en piedra. Lo que antes era sólido se está desvaneciendo en el aire muy rápidamente. Porque hay un formato interesante en el que Estados Unidos suele librar estas guerras, más ahora, quizás, que en el pasado. Adoptan una posición algo más secundaria, lo que significa que, al luchar contra Rusia, por ejemplo, lo hacen a través de los ucranianos y ahora hacen que los europeos paguen por ello. Y Estados Unidos asume este papel extraño de fingir ser el mediador en una guerra que parece ser principalmente entre Estados Unidos y Rusia. También vimos desarrollos similares en Oriente Medio. Es decir, Washington habla de negociar una tregua entre Israel y Gaza o entre Israel e Irán. De alguna manera, los estadounidenses se convierten en mediadores en guerras en las que están muy implicados. Entonces, ¿ves un enfoque similar, supongo, de divide y vencerás, o de dividir el mundo entre aliados obedientes y adversarios debilitados? ¿Existe el mismo potencial en Asia, o los países allí son un poco más cautelosos? Mira, creo que existe ese potencial. Y creo que el plan de acción es en gran medida el mismo, como has señalado. La dificultad en esta región es que también tiene un tipo de historia diferente. Y es una historia que, por supuesto, siempre ha implicado a China como el actor más importante de la zona. Y esto se remonta a miles de años atrás. Sin tener en cuenta los últimos 500 años de asentamiento colonial occidental, que por cierto ha contribuido a muchas de las tensiones posteriores a la guerra, en la forma en que la descolonización nunca se ha realizado ni consolidado plenamente. El legado del colonialismo británico en la India y en el Tíbet y ese tipo de cosas. No obstante, esta región también cuenta con una larga experiencia regional que precede a la colonización europea. Y creo que esa memoria muscular, por así decirlo, o esa memoria cultural institucionalizada, funciona de una manera que se opone a este intento de Estados Unidos de crear bloques dentro de la región. Las dinámicas regionales tienden a ser un poco más fluidas, pero también un poco más orientadas al consenso, lo que busca no formalizar ni consolidar estos bloques en competencia, sino mediar intereses en un entorno mucho más fluido y dinámico. Así que supongo que existe una especie de ethos asiático, si se quiere, sin querer exagerar demasiado esa analogía. El otro desafío que creo que tiene Estados Unidos es que, por mucho que quiera provocar conflictos y empujar a otros a luchar las guerras de América, armarlos y beneficiarse de ese proceso, y si todo sale mal, retirarse y fingir ser un mediador cuando en realidad es un co-beligerante, estamos tratando con países como Japón, por ejemplo, que tienen su propio sentido de lo que significa ser japonés. Y aunque ha sido un Estado cliente, en efecto, y un Estado cliente ocupado durante la mayor parte de los últimos 80 años, ha habido un nacionalismo japonés latente desde hace mucho tiempo, en mayor o menor medida. Y creo que estamos empezando a ver algunos movimientos, y probablemente ya hayamos visto algunas señales de ello, Glenn, en los últimos 10 años, del cuerpo político japonés tratando de liberarse un poco de la sombra de Estados Unidos. Y el actual primer ministro japonés tiene, creo, algunas perspectivas interesantes sobre esto. Por supuesto, ha promovido la idea de una OTAN asiática, pero al hacerlo, viene acompañado de esta propuesta, que por supuesto los estadounidenses rechazan de plano, de que los japoneses deberían tener bases en territorios estadounidenses en el Pacífico, bajo los mismos acuerdos extraterritoriales que permiten a las bases estadounidenses operar en suelo japonés. Y por supuesto, esta última ronda de aranceles impuesta por la administración Trump ha tomado a Tokio, en cierta medida, por sorpresa, porque la superrelación especial que existe entre Estados Unidos realmente no tan especial. Así que creo que los japoneses están buscando formas de afirmar un poco más su autonomía.
¿Hasta qué punto están dispuestos a ir más allá en ese sentido? Creo que será una decisión táctica, pero no dudo de que existe una ambición estratégica profundamente arraigada, aunque esté limitada, de salir de la tutela estadounidense. Cuando vas a la República de Corea, la opinión pública duda cada vez más de que el paraguas protector estadounidense, su paraguas nuclear, vaya en upper as fuertemente y embrace NUD. En realidad, en Corea no existe la expectativa de que Washington vaya a poner en riesgo a Washington, Nueva York, Boston, Los Ángeles, San Francisco o cualquier otra ciudad ante un posible ataque de la RPDC en defensa de Seúl. Así que, de nuevo, los esfuerzos de Estados Unidos por dividir y conquistar, por empujar a otros al frente, tienen cierto sentido dadas las limitaciones materiales a las que Estados Unidos se enfrenta cada vez más. Pero es algo que Estados Unidos no puede controlar completamente. Ya sabes, una vez que se deja salir al genio de la botella, los países con sus propias ambiciones van a ver esto tanto como un riesgo, porque desestabiliza la situación, como una oportunidad, porque la situación es inestable. Y creo que estamos empezando a ver cómo se desarrolla parte de esto. Bueno, he escuchado una retórica similar de algunos países de Europa del Este, como Hungría, donde argumentaban que en los años 90 Estados Unidos era la única opción disponible. Así que hacías lo que tenías que hacer, que era alinearte bajo el hegemón. O te alineabas o te pasaban por encima. Además, en ese momento surgieron muchas oportunidades. Y también estaba claro que los estadounidenses entonces tenían tanto las capacidades como en gran medida la intención de ofrecer las ventajas de ser un vasallo o un protectorado. Como mencionaste, también he notado ahora estas voces provenientes de Japón y Corea del Sur. Pero ¿qué tan marginales son? Porque provienen de personas bastante importantes y ahora señalan tanto cuestiones sobre la relación comercial, hasta qué punto la presión para desvincularse de China y acercarse más a Estados Unidos, como también en el ámbito militar, como ha señalado. Esto también se ve en Taiwán, ya que Estados Unidos, Trump argumentó entonces que quizás deberían trasladar los semiconductores a Estados Unidos. Perhaps they should move the semiconductors to the United States. Under Biden, there was some. Bajo Biden, hubo no recuerdo quién, algún general, creo, que hizo un comentario, o quizá fueron políticos, que dijeron que si hubiera una guerra por Taiwán, y en sus palabras, si Taiwán se perdiera ante China, entonces deberían volar todas esas fábricas al marcharse. Lo cual plantea la pregunta, ¿hasta qué punto están allí para ayudar o están utilizando a los taiwaneses, como se ha hecho con los ucranianos? Así que, dado todo esto, las preocupaciones sobre ser utilizados como peones, ¿podemos esperar ver algún movimiento de mayor envergadura? Y si lo hubiera, ¿no significaría cualquier movimiento independiente alejándose de Estados Unidos una posición más equilibrada entre China y Estados Unidos? En otras palabras, tendrían que mejorar las relaciones con China para tener más autonomía estratégica, ya que diversificar los lazos económicos sería un requisito. Mira, creo que probablemente seguirá habiendo presión en la región en los distintos países como respuesta a estas circunstancias cambiantes. En Australia, el debate sobre su relación con Estados Unidos se está intensificando cada vez más, y se está evaluando si el fenómeno Trump es solo un paréntesis y volveremos a la normalidad después de 2028, o si en realidad esto refleja una nueva postura estadounidense por razones estructurales. También creo que tenemos un debate más amplio sobre lo que está ocurriendo en Asia en sí, tanto en términos absolutos, que es, por supuesto, el desarrollo continuo de China, como en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre China y el resto de Asia, y en última instancia, lo que eso significa desde la perspectiva del equilibrio de poder, por así decirlo, entre Estados Unidos y China. Y creo que estos debates van a seguir intensificándose. No van a desaparecer porque la realidad de la situación implica que no se pueden evitar los problemas.
Estados Unidos simplemente ya no tiene una primacía incuestionable en la región. De hecho, algunos sostienen que Estados Unidos ha perdido su posición de primacía y que eso se ha ido para siempre, que Asia ya es multipolar, aunque sea de forma embrionaria y en cierta medida caótica y fluida. Así que las naciones de toda la región, cada una a su manera, van a empezar estos debates sobre dónde deben estar las cosas dentro de 20, 30 o 40 años. Vamos a verlo en Filipinas, por ejemplo, donde la cuestión de la alianza filipina con Estados Unidos va a enfrentarse, creo, a debates sobre la identidad nacional postcolonial. Este tema no va a desaparecer allí. Hemos hablado de Japón. Creo que la República de Corea va a seguir teniendo estos problemas. Simplemente no va a desaparecer. Y por supuesto, como mencioné aquí en Australia, tampoco va a desaparecer. Singapur necesita desesperadamente que el mundo siga comerciando. Si comercio, Singapur realmente un rates que cosa. Y no hay sumor fundada en el comercio wire. En nuestro miembro de players to case their embrace their thought to feliz the was inclinación de Washington. As a result of the pre-elections of Washington. And so I think we've seen also. Y creo que también hemos visto, Glenn, que en Asia muchos líderes asiáticos han dejado muy claro que tienen una perspectiva no alineada, fuerte y con raíces históricas. Y le dicen a Washington, no queremos tener que elegir, no creemos que tengamos que elegir. Y sugerimos que no nos pidáis que elijamos, porque podríais empujarnos a tomar una decisión que no os guste. Y creo que ese es uno de los problemas que estamos empezando a ver desarrollarse. Incluso esta exigencia a Australia de que declare su posición, aunque Estados Unidos mantenga oficialmente esta política de ambigüedad respecto a la cuestión de Taiwán, corre el riesgo de resultar contraproducente, porque empuja a Australia a tomar finalmente una posición que puede que a Estados Unidos no le guste. Ultimately taking a position that the United States mightn't like. Y esta es la realidad, ¿verdad? Quiero decir, puedes tener control sobre la narrativa, puedes tener control sobre la información, todo eso. Pero en última instancia, las fuerzas económicas están transformando la región. La modernización militar de China, en respuesta a 80 años de dominio estadounidense en la región con sus innumerables bases y personal, también está transformando el equilibrio militar. Y creo que va a ser muy, muy difícil para Estados Unidos, por mucho que lo deseen, y creo que seguirán intentándolo, provocar tensiones en la región como han hecho en otras partes del mundo. Sí, supongo que una vez que se pueden avivar ciertas tensiones militares, los aliados por delegación tienden naturalmente a gravitar hacia Estados Unidos, que entonces se posiciona como proveedor de seguridad. Pero parece que la razón por la que Estados Unidos se está volviendo un poco más, si no optimista, al menos con cierta preferencia por la acción militar, es que la guerra económica no ha dado los resultados esperados. De nuevo, la idea de que la economía china podría quebrarse, que otros países del mundo se desvincularían de China, nada de esto está funcionando realmente. Lo que entonces, bueno, o Estados Unidos puede bajar el nivel de la escalada y buscar algún tipo de asociación mutuamente beneficiosa con China, o puede escalar hacia una solución más militar. Y bueno, simplemente basándonos en la historia, o al menos en los últimos 2 o 3 años, uno tiende a pensar que la opción militar sería la preferida. Si hubiera una respuesta militar o una guerra que escalara, ¿sería Taiwán la causa más probable de una guerra entonces? ¿O ves alguna otra vía posible? No creo que veamos a China disparar el primer tiro. Eso es lo primero que diré, lo que significa que en última instancia la cuestión está en manos de Estados Unidos. Dudo que Filipinas dispare el primer tiro, no tienen ningún motivo para hacerlo. Y también dudo seriamente que los japoneses o los coreanos lo hagan. Así que lo que quieren los estadounidenses es provocar a China para que responda militarmente de alguna manera. No creo que China responda. De hecho, creo que si los estadounidenses presionan demasiado,
El riesgo que corren es que la respuesta de China sea crear rápidamente un cordón defensivo alrededor de la isla, en nombre de la soberanía nacional y la defensa, teniendo en cuenta, por supuesto, que considera la isla, y en general el resto del mundo también la considera, como parte de una sola China. Así que esto no es una ocupación, no es una invasión, es literalmente un cordón defensivo. Y al hacerlo, en realidad está invitando a los estadounidenses a desafiarlo. ¿Van a hacerlo los estadounidenses? ¿Van a hacerlo con su propia gente y sus propias máquinas? ¿O van a intentar empujar a los japoneses a hacerlo, o a los filipinos, o incluso a los australianos? Dudo seriamente que alguno de estos otros países vaya a entrar en ese juego, porque al final no tienen nada que ganar. Y el riesgo que corre Estados Unidos en este sentido es que se verá confrontado con una elección que tendrá que tomar. Intenta romper el cordón defensivo chino alrededor de la isla, disparar el primer tiro a través del cordón marítimo o penetrar una zona de exclusión aérea, o retrocede. Y de nuevo, ese es el riesgo que creo que corre Estados Unidos, Glenn, cuando lleva las cosas tan lejos. Creo que calcula que los demás responderán como lo haría él, es decir, disparando el primer tiro. Pero no creo que haya ninguna necesidad de que la China continental, de que Pekín, siga ese camino concreto en respuesta a provocaciones, si se llegara a ese punto. Creo que el otro riesgo que corren, y me refiero a Estados Unidos, es que esto se vea como el último movimiento del Gran Matón, y los intentos de dividir Europa, y en particular de desmembrar Rusia, creo que han estado fracasando bastante. El caos que ha dejado en Oriente Medio, por supuesto, sigue agravándose. Pero China es un asunto completamente distinto, especialmente la China de 2025. Si los estadounidenses quieren tener misiles apuntando a China, al final van a necesitar imanes que fabrica China. Y no creo que China vaya a ayudar a Estados Unidos a apuntarle misiles. Así que de nuevo, la realidad superará las ambiciones, sean cuales sean esas ambiciones, y las creencias simuladas sobre la grandeza estadounidense y ese pozo sin fondo de capacidad militar de Estados Unidos. No es un pozo sin fondo. De hecho, depende increíblemente de las cadenas de suministro chinas. Y sinceramente, a los estadounidenses les iría mejor haciendo lo que tú mismo has sugerido, que es llegar a una distensión sensata con China, en primer lugar, pero en última instancia simplemente convertirse en un país normal, ¿no? Simplemente ser normales. Si China disparara el primer tiro, sin embargo, estaría cayendo en la trampa de, bueno, ya puedes imaginar los titulares de los periódicos y la palabra clave no provocado, repitiéndose una y otra vez para movilizar tanto el apoyo público como internacional para una campaña contra o una campaña prolongada contra China. Sí, por eso no creo que China vaya a disparar el primer tiro. Lo otro que debería mencionar, Glenn, en realidad, es que si se estableciera un cordón defensivo alrededor de la isla, no solo crearía un problema para todos los demás, especialmente para aquellos que realmente aceptan la política de una sola China, sino que también provocaría una crisis política en la propia isla. Y dependiendo de quién esté en el poder en ese momento, la respuesta probablemente sería diferente. Pero esperaría que el ejército realmente asumiera un papel más destacado en la isla y desempeñara un papel muy importante en caso de que se produjera una crisis así. Y no me sorprendería, y creo que esto lo sabemos por experiencias en otros lugares, que la gente del ejército suele ser increíblemente realista, de hecho, y son los primeros en encontrar formas de evitar la guerra ante la realidad. Y no me sorprendería que la Fuerza de Defensa de la República de China se comunique con el Ejército Popular de Liberación y comience un proceso mediante el cual se llegue formalmente a un acuerdo y se pueda alcanzar un acuerdo político a través del estrecho. No creo que haya realmente ninguna razón fundamental por la que eso no pueda suceder.
no significa que a todos les vaya a gustar el acuerdo en cualquiera de los dos lados. Esa es, en cierto sentido, la naturaleza de los compromisos, que no a todos les gusta el resultado. Pero creo que un acuerdo político es definitivamente posible, y de hecho es muy probable en los próximos 10 a 15 años. Bueno, parece que si avanzan hacia la guerra o la paz, depende, como has dicho, de la política de una sola China, porque la ambigüedad ahí crea una posición dual. Por un lado, todos, no solo Estados Unidos, sino también sus aliados, reconocen la política de una sola China, lo que implica reconocer que Taiwán forma parte de China. Pero de nuevo, la política de una sola China, que se desarrolló bajo Carter, se suponía que debía limitar el compromiso de Estados Unidos con Taiwán al ámbito económico y cultural. Pero hoy en día se observa gradualmente que los componentes políticos y militares crecen casi año tras año. Y ahora se ve más presión para que Taiwán tenga mayor representación en instituciones internacionales, incluso en las Naciones Unidas. Supongo que este incrementalismo gradual es de donde proviene gran parte de la tensión. Pero tendría que elegir Estados Unidos entre una u otra opción en cuanto a avanzar hacia la guerra o la paz. ¿O es posible simplemente continuar con un equilibrio estable entre ambas? El problema con el statu quo, que por supuesto es la fórmula que todos encuentran diplomáticamente cómoda, ya sabes, todos apoyan el statu quo, nadie apoya un cambio unilateral del statu quo, es que el statu quo en realidad nunca permanece igual. Lo que constituye el statu quo hoy es en realidad muy diferente de lo que era hace 10 años y de lo que era hace 20 años. Como mencionaste, Estados Unidos en tiempos recientes no solo ha estado aumentando la politización de su relación con la República de China en la isla de Taiwán, sino que también ha estado suministrando material militar. Y también hay tropas estadounidenses en territorio taiwanés. Y eso, por supuesto, es algo que va totalmente en contra de los acuerdos alcanzados con la República Popular China. Así que los estadounidenses han ido, lenta pero seguramente, rebanando poco a poco la idea de una política de una sola China. Nada de esto, por supuesto, ha pasado desapercibido para la gente en Pekín. Y son muy conscientes de que los estadounidenses en realidad carecen de sinceridad respecto a este asunto. Desde el punto de vista estadounidense, en realidad esperaría que el mejor resultado sea continuar manteniendo un statu quo caracterizado por un alto grado de inestabilidad, pero que no llegue a desbordarse. Hacer eso, creo, es un resultado mucho más adecuado desde la perspectiva estadounidense que llegar finalmente a ese momento en el que se tomen decisiones. Y no creo que los estadounidenses hayan tenido interés en iniciar una guerra como tal, pero sí tienen un gran interés en asegurarse de que las relaciones a ambos lados del estrecho no se estabilicen, que de hecho se vuelvan más inestables y que un acuerdo político como la reunificación sea más difícil. Y eso es lo que han estado haciendo los estadounidenses. Dicho todo esto, Glenn, creo que una de las cosas interesantes ha sido el comentario particularmente activo y, en efecto, promotor de la independencia por parte de Lai Ching-te en Taipei. Y creo que hay varias formas de interpretar todo esto. Una es, por supuesto, la expresión de sus opiniones de larga data, que estoy seguro forman parte de la historia. Pero los políticos, por supuesto, están bien entrenados para controlar sus opiniones de larga data a la luz de las realidades. Y creo que una de las realidades a las que se enfrenta, o que sin duda le preocupa mucho, es en realidad el abandono. Está intentando mantenerse increíblemente relevante, y así es como lo está haciendo. Si realmente quiere provocar una respuesta genuina de Pekín, es otra cuestión, pero desde luego quiere que Estados Unidos le preste atención y siga suministrándole armas. Creo que las armas que se están suministrando a Taiwán, en última instancia, son solo para aparentar. En un conflicto serio no van a significar absolutamente ni. Pero aún así, parte del mundo de la diplomacia se comunica a través de este tipo de actos simbólicos.
communicated through these sorts of symbolic acts. You mentioned, Mencionaste, el incrementalismo, o usando otra palabra, la táctica del salami, donde se cortan finas rebanadas poco a poco en lugar de dar un gran paso hacia adelante. Esto parece ser un componente muy central de la estrategia estadounidense en todo el mundo. Vemos lo mismo en Europa, por supuesto, con la expansión de la OTAN, y también con acciones ofensivas, donde de repente nos encontramos en una situación en la que algunos líderes políticos se preguntan, bueno, nos unimos a la OTAN porque pensábamos que era una alianza defensiva. ¿Por qué ahora se nos pide luchar contra Rusia en Ucrania? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y supongo que esto es, ya sabes, simplemente un país más, un misil más, haciendo estos pequeños avances graduales. Sin embargo, la ventaja de esto es que acabas en una situación en la que no encuentras tanta oposición si solo son estos pequeños pasos. Solo un entrenamiento, unos pocos marines en Taiwán, unos cuantos misiles de largo alcance más y vas dando estos pasos graduales. Así te enfrentas a menos oposición. Pero también, cuando finalmente hay una reacción, parece como si hubiera surgido de la nada. De nuevo, parece injustificado. Bueno, solo era un misil más. ¿Por qué te molesta? Pero en el caso de China, a menudo incluso aparece una fecha concreta. A menudo veo la predicción de que en 2027 habrá una guerra. He estado buscando la razón detrás de esto. ¿Es el final de un programa de modernización militar chino o simplemente es una fecha sacada de la nada? Fue un comentario hecho por un periodista estadounidense, un almirante de la Marina o un general, cuyo nombre he olvidado en este momento. Pero esta predicción para 2027, en realidad, ha recibido un nombre. Parece que los estadounidenses también tienen una manera de crear este tipo de ficciones, luego repetirlas y finalmente convertirlas en verdades aceptadas. Creo que lo mismo se hizo en relación con la situación en Ucrania, donde los estadounidenses empezaron a decir que la invasión rusa de Ucrania debería poder completarse en 3 días. Cuando Rusia no pudo hacerlo, se presentó como un fracaso, etcétera, etcétera. De hecho, no recuerdo ni una sola vez que alguien de Rusia haya indicado que esto fuera una propuesta de 3 días, en absoluto. Así que creo que tiene una manera de, en cierto sentido, establecer de forma muy astuta el punto de referencia para muchas cosas y luego enmarcar todo lo demás en torno a ese punto de referencia como si fuera una verdad. Este asunto de 2027 creo que posteriormente se ha racionalizado de muchas maneras, ya sea porque es una fase particular en la modernización del EPA, o porque es algún tipo de fecha límite en la que el EPA será demostrablemente superior en capacidad en comparación con los estadounidenses, y por lo tanto los estadounidenses deben actuar antes de entonces. Es difícil saber exactamente de qué se trata, pero establecer este tipo de plazos es una excelente manera de mantener a la gente en vilo y justificar todo tipo de actividades, incluyendo, por supuesto, más fondos para el complejo militar industrial, lo que supone una desviación de los recursos nacionales de objetivos económicos y sociales sensatos hacia objetivos de militarización. Y creo que eso es precisamente lo que hace el 2027. Nunca ha habido ninguna indicación por parte de China sobre ninguna fecha en absoluto, en primer lugar. Y creo que también es importante señalar que desde el lado chino existe una preferencia muy fuerte porque la reunificación se produzca sin que intervenga ninguna fuerza militar. Y mientras Pekín mantenga la esperanza de que la reunificación pueda producirse de esa manera, Pekín será eternamente paciente. Then Beijing will be forever patient. The only time where I think Beijing... El único momento en que creo que Pekín dejará de ser paciente es si deja de creer que existe alguna posibilidad de una reunificación pacífica. Y ese es, en realidad, el riesgo que conlleva toda esta desestabilización. Elimina ese sentimiento de esperanza. Y ese sentimiento de esperanza, por cierto, Glenn,
Ni siquiera tiene que estar profundamente arraigado o ser real. Solo necesita existir como algo a lo que se pueda hacer referencia políticamente para decir, bueno, mira, todavía puede suceder algún día, así que no hay necesidad de que hagamos nada. Pero el día que esa esperanza desaparezca, será el día en que creo que la región será el día en que Pekín hará lo que considere necesario para proteger la soberanía nacional. That nicely takes me to my last question, which is, Esto me lleva a mi última pregunta, que es, ¿cómo está reaccionando China en general ante estas crecientes tensiones, con Estados Unidos hablando abiertamente de una guerra con China en un momento en que está luchando contra Rusia e Irán? Así que parece creíble, tiene capacidades. China ve que Estados Unidos intenta organizar la región en su contra. En este contexto, ¿qué está haciendo China en términos de preparación para la guerra? ¿Está esto cambiando los esfuerzos para separar Taiwán de China? ¿Está generando más revuelo público? A menudo se tiene la impresión de que la opinión pública está más enfadada por esto que las propias autoridades chinas. ¿Qué está haciendo exactamente China? Quiero decir, por supuesto tienen su actividad en el mar de China Meridional. Les gustaría atravesar la doble cadena de islas, todo eso. Pero ¿cómo se está preparando China, Steve Bay, como es probable que este de conflicto finiles? ¿Qué está en Gran Parao? come visit them. What are they actually doing now? Well, I think we've seen in the last 6 months. Bueno, creo que en los últimos 6 meses hemos visto comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cómo China no busca la guerra, pero si Estados Unidos quiere llevar la guerra a la mesa, entonces China luchará hasta el final. Así que creo que China ha dejado muy claro que ya no está dispuesta a retroceder. No es su camino preferido. No busca involucrarse en un conflicto cinético con Estados Unidos. Y en mi opinión, hará todo lo razonable para evitar ese riesgo. En cuanto a los preparativos, creo que estamos viendo que esto ocurre de manera multinivel. Una, por supuesto, es la transformación estructural continua y la consolidación de la propia economía política china. Y lo está logrando, tanto mediante una intensificación del desarrollo de nuevas tecnologías, como a través de avances en energías renovables a nivel nacional. Ahora bien, ese desarrollo permite a China alcanzar un par de objetivos importantes. Uno es reducir su exposición al riesgo energético derivado de la importación de energía. Y en segundo lugar, también reduce el coste de la energía, lo que mejora la eficiencia energética a nivel nacional. Además, y en parte como resultado de esa reducción en el coste energético, puede acelerar el desarrollo continuo de su sector de tecnología y de su sector científico, ya sea en inteligencia artificial o en la fabricación avanzada habilitada por alta tecnología. Así que está consolidando sus bases económicas a nivel nacional. En segundo lugar, está consolidando sus interconexiones económicas regionales e internacionales con países de todo el mundo. La región es un gran ejemplo de ello, ya que China es ahora el mayor socio comercial de la ASEAN, y la ASEAN es el mayor socio comercial de China, habiendo superado a la Unión Europea hace unos 4 años. China es uno de los mayores inversores extranjeros directos de la región y sigue invirtiendo en infraestructuras importantes. Así que está construyendo su integración económica con la región. A nivel diplomático, vemos que China, por supuesto, sigue participando en todos los foros posibles. Sin duda es un país muy grande con los recursos necesarios para poder hacer eso. Y lo hace no solo a través de la provisión de ayuda económica, sino también con sus contribuciones en áreas de desarrollo social, salud, educación, mediación medioambiental y ese tipo de cosas. Y por último, por supuesto, está la respuesta militar, y el Ejército Popular de Liberación sigue modernizándose, sin lugar a dudas. Sus capacidades, creo, han alcanzado un punto en el que pocos dudarían de su capacidad para defenderse y para defender el territorio chino.
Yo sostendría, aunque entiendo que esta no es una opinión universalmente aceptada todavía, que de hecho China tiene hoy la capacidad de atravesar la primera cadena de islas. En efecto, la primera cadena de islas como línea de defensa ya ha dejado de existir. No existe. Eso explica en parte por qué los estadounidenses están replegando algunas de sus capacidades hacia Guam y Hawái y empujando a otros a asumir una mayor carga. Así que los estadounidenses se están retirando de la región y empujando a otros al frente. Esto se debe a que China ahora tiene la capacidad no solo de actuar dentro de la primera cadena de islas, sino de ir más allá. Puede hacerlo no solo con una marina de aguas profundas en expansión e increíblemente grande, así como con algunas de sus capacidades submarinas, sino que también tiene la capacidad, en mi opinión, de desplegar defensas con drones de un volumen e intensidad extraordinarios. Y por supuesto, China también cuenta con capacidades de lanzamiento de misiles hipersónicos. Por ejemplo, el Dongfeng o DF-41 puede alcanzar velocidades de Mach 27, transportando 10 ojivas nucleares independientes con un alcance de entre 12.000 y 15.000 kilómetros. De hecho, puede cruzar el Pacífico en 30 minutos. Estas son capacidades realmente serias. Y debo añadir, Glenn, no son precisamente cosas que me ayuden a dormir mejor. Pero también cabría esperar que, si la teoría de la destrucción mutua asegurada como elemento disuasorio funciona, entonces las capacidades de China en este ámbito puedan contribuir a una distensión incómoda, pero no obstante, estabilizada con los estadounidenses. Solo podemos esperar que eso ocurra. I would think there would be, as the United States are pushing for Pensaría que sí, ya que Estados Unidos está presionando para que sus aliados asuman una mayor parte de la carga en una posible guerra futura. Uno pensaría que la historia reciente generaría cierta cautela entre los países de la región. Si miras a Europa, Ucrania está siendo devastada. Podría ser destruida como nación. Los europeos están quedando económicamente agotados, políticamente insignificantes. Y también, por supuesto, en Oriente Medio, yo lo calificaría como un fracaso espectacular respecto a Irán, que impone altos costes a otros países de la región. Así que, dado que existe este equilibrio más amplio a medida que el mundo se desplaza hacia una distribución de poder más multipolar, sí, pensarías que al menos países como Japón y Australia serían un poco cautelosos y supongo volverían a la ambición de no tener que elegir, o al menos, si no ser neutrales, al menos adoptar un papel más pasivo en la región. Pero bueno, antes de que te vayas, ¿dónde puede encontrarte la gente en cuanto a tus libros, artículos como... Mira, probablemente el mejor sitio, Glenn, para que la gente me encuentre es en Substack, Warwick Powell, WARWECK, Substack.com. Intento publicar un artículo bastante extenso una vez a la semana sobre todo tipo de temas, no necesariamente solo cuestiones de guerra y paz, aunque obviamente eso parece ocupar gran parte de nuestro tiempo hoy en día. Así que ese sería el mejor lugar para que la gente encuentre trabajos relevantes para este tipo de debates. Genial. Bueno, me recuerda en la descripción. Ansquiti, hate testir a Warwick Powell y muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un auténtico placer, Glenn. Encantado de estar contigo.